Buenas noches. Noveno programa de Democracia 3.0. Cerramos los 2 primeros meses en esta búsqueda por encontrar, por diseñar, por reconocer qué democracia necesitamos y podemos alcanzar los argentinos con los materiales a mano que tenemos para el tercer siglo de vida de nuestro país. Mi nombre es Gabriel Sáez, estoy de nuevo con parte del equipo: Pablo Spielman, Matías Mecuol, Santiago Mantelli nos sigue desde el más allá, y hoy sumamos a Fernando Huermus. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches, Matías, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Nos parece interesante, cumpliendo un pequeño hito que son los 2 meses de programa, volver a mencionar el propósito por el cual estamos usando este espacio en el aire, que, como dijimos más de una vez, no es un programa, a pesar de ser sobre democracia, de ni para politólogos. Tampoco es un programa de radio en sentido estricto, sino que es un ámbito donde ocurre una búsqueda que también puede y debe ocurrir en otros ámbitos. La búsqueda es el reconocimiento de las experiencias, las instituciones que dan forma a la actualidad argentina y en qué medida ellas deben ser reemplazadas y superadas por otras que libere el genio creativo de los argentinos para producir y para desarrollarse como individuos y como nación. Pablo, en estos primeros 2 meses, ¿qué sumamos en esta búsqueda? ¿Qué te queda? Bueno, en principio diría que sumamos diferentes perspectivas enriquecedoras, complementarias, en algunos casos antagónicas, porque de eso también se compone el diálogo y el debate. Pero creo que el perfil de las voces que estuvieron presentes en este programa tiene mucho que ver con la transformación, con un ideal de construcción democrática en función de otros parámetros, de parámetros que tengan que ver con la participación, con la creatividad, con la inclusión y con la integración del pueblo en instituciones que sean abiertas, democráticas y con un fuerte sesgo transformador y liberador, ¿sí? Pareciera uno de los tópicos que creo que charlamos siempre acá es que pareciera que una de nuestras tradiciones tiene que ver con copiar instituciones. ¿Sí? Todas nuestras instituciones fueron copiadas siguiendo modelos anglosajones, europeos, norteamericanos, pero el gran desafío que nosotros tenemos y que siempre les hemos planteado a nuestros invitados es que, más allá de la coyuntura, nos ayuden a pensar cómo podemos hacer instituciones propias que tengan que ver con esto que vos decías, con ser un marco para liberar nuestra energía creativa, y cómo podemos, a partir de esa energía, llegar al sueño democrático que todos tenemos para este tercer siglo argentino. Fernando, ¿alguna reflexión sobre el rol de... Vos sos el único periodista entre nosotros. Sobre el rol del periodismo y de programas de radio, de los medios de comunicación en general, en el debate público de una búsqueda colectiva, ¿no? de una alternativa, o sea, de un futuro para la nación? ¿Te parece una herramienta válida, o está la práctica periodística y los medios están cooptados por corporativismo que no deja avanzar? Bueno, digamos, pasando los años se ha complejizado cada vez más, y es cierto que hoy, digamos, los grandes grupos de medios condicionan mucho la labor periodística, en tanto que esos periodistas son trabajadores y reciben todo tipo de presiones. También es cierto que, se ha abierto mucho el juego. Igual tenemos que recordar, digamos, que ha habido muchos compañeros periodistas que han perdido sus trabajos, ha habido cierre de medios, eso lo tenemos que rescatar. Y
el periodista, digamos, tiene una lucha compleja en ese sentido. Así que en la Argentina todavía queda, aunque ya se ha formado un sindicato, digamos, independiente, que sea realmente representante de las cuestiones que vos comentás, en tanto en que el periodista pueda perseguir esa verdad y no sea amenazado, pero ese sindicato está en construcción. Y este es un fenómeno que se está extendiendo por la Argentina, porque, bueno, el kirchnerismo se ha ido de este país y queda esa sensación en los periodistas que participamos en sindicatos, en los sindicatos en general, que hay una tarea pendiente para poder lograr esta democratización que vos comentás y que es esta transformación en los sindicatos. Digamos, la labor periodística es fundamental, pero de esta labor periodística yo te puedo decir hoy que se desprende esta necesidad de transformar los sindicatos en general, más allá del sindicato de periodistas. Muy bien, Fernando. Vamos a hablar de eso y tenemos pensado en futuros programas invitar a sindicalistas de distintas vertientes para ver el rol también del sindicalismo, que de todas formas en algunas de sus versiones coquetea con el corporativismo, que puede ser contrario al avance de estos intereses. Exactamente. Pero para nosotros hoy es un programa muy especial, nosotros por este hito que mencionábamos al principio de los 2 meses en el aire, o al aire, no sé cómo se sino porque vamos a hablar en un día muy especial para nosotros con la persona que es nuestro mentor. Estamos en una comunicación telefónica con Roberto Mangabeira Unger. Doctor Mangabeira Unger, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por estar con nosotros hoy. Gran placer. Para aquellos que no han tenido la oportunidad de leerlo o escucharlo, el doctor Mangabeira Unger es un filósofo y teórico social de enorme prestigio. Ha sido durante décadas y es aún profesor en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Leyes más específicamente, y es un brasilero amante de Argentina. Y en Argentina nos vamos a enfocar hoy, como lo hacemos en cada uno de nuestros programas, tratando de escapar un poco a la coyuntura de nuestro país y del mundo. Doctor Mangabeira, le hacemos la primera pregunta, que es una que le hacemos a todos nuestros entrevistados. ¿Para qué trabaja usted cada día? Trabajo por la idea de engrandecer al hombre. El atributo más importante de la humanidad es su trascendencia, que hay en cada uno más do que hay en su circunstancia. Nosotros somos mayores de que la situación en que nos encontramos. El bien supremo es la vida. La vida es caracterizada por trascendencia, por espontaneidad, por sorpresa. Y nuestra tarea es reorientar nuestras vidas y reorganizar la sociedad para que ese atributo de trascendencia se pueda manifestar, para que podamos ampliar nuestra parte en los atributos que referimos a la divindad, para que podamos nos divinizar. Ese es el objetivo de nuestras vidas, morir de una sola vez. Pero para esa tarea diaria suya, individual, ¿hay triunfos parciales, victorias pasajeras, o es la victoria maximalista final o nada? ¿Cómo uno sabe que la lucha está dando frutos, mientras que toda percepción de la realidad indica que la situación no cambia, se reproduce? Creo que no debemos ver nuestras vidas de un punto de vista estrictamente consecuencialista, como si fuésemos simplemente un instrumento para promover objetivos colectivos.
Nosotros no controlamos todos los efectos de nuestras acciones, pero hay algo que controlamos, que es nuestra capacidad de nos exponer a los riesgos, a las derrotas, a las sorpresas, de tal forma a tirar la protección, el escudo que nos cerca. Cada uno de nosotros, a medida que nos tornamos más viejos, ve formarse en torno de sí una momia y perdemos la vitalidad y vamos muriendo a los pocos. Queremos morir de una sola vez. Y la manera de morir de una sola vez es enfrentar la circunstancia. La victoria más importante no es la transformación objetiva de la circunstancia, es devolvernos a la vida como el efecto indirecto de esa lucha nuestra. Vivir más intensamente, divinizarnos por ese esfuerzo de vivir y de morir de una sola vez. Esta es la verdadera victoria. ¿Y esta victoria está al alcance? ¿Esta victoria está al alcance de todos? De todos, de acuerdo con su circunstancia. Saben que en la Reforma Protestante una idea importante fue el sacerdocio de todos los creyentes. En la democracia, en su vida espiritual, surge una otra idea, que es el poder profético de todos los hombres. El profeta no hace previsiones del futuro. El profeta anticipa en la circunstancia actual una vida mayor. Y el instrumento esencial de la profecía es el casamiento de una visión de una realidad mayor, de una vida mayor, con una acción ejemplar. Y esta combinación está accesible a todos los hombres, de acuerdo con su circunstancia. Hace poco estuvo en un programa de televisión usted, creo que el año pasado, y el periodista que lo entrevistaba le preguntó qué pregunta que no le hice le hubiera gustado a usted que le hubiera hecho. Y usted dijo algo así como: me hubiera gustado que me preguntaran cómo ayudar a los hombres a tener esperanza. La diferencia entre la esperanza y el optimismo, ¿cómo la ve? El optimismo es prever un futuro. Es una actitud pasiva, contemplativa, mismo irónica. La esperanza es una orientación existencial. Nace de la acción. La esperanza no es la causa de la acción. La esperanza es la consecuencia de la acción. Es mucho más importante ser esperanzoso do que ser optimista. Con lo cual es una responsabilidad de los ciudadanos, de cada uno de los habitantes de nuestro país, y es hacia nuestro país, hacia donde queremos volcar la conversación ahora, tener esperanza en el futuro de la nación. ¿Qué acciones nuestras como grupo, como militantes, como indagadores, podemos iniciar para que nuestra esperanza en el futuro de la nación crezca? Clareza programática. El espacio nacional permanece siendo el espacio más importante de la reconstrucción social. Hay que comprender la situación de la nación con clareza, comprender los defectos de los proyectos políticos dominantes y crear una alternativa. Y creo que hay dos niveles principales
para la construcción de esa alternativa. Uno es la política, la lucha política, dentro y fuera de los partidos. Engajar los partidos, abordarlos, pero sin transformar la vida partidaria en fetiche, en forma exclusiva de la acción política. Y gradativamente formar un movimiento de opinión que sea como que un partido latente que después se va a transformar en organización política manifiesta. El otro nivel de la acción transformadora es en la vida espiritual, en el intelecto, en las ideas. Hay que engajar cada una de las disciplinas como las dos grandes disciplinas institucionales, derecho y economía, y contestar las ideas dominantes en esas disciplinas, para que tengamos instrumentos intelectuales para la construcción de esas alternativas. Y el gran obstáculo que enfrentamos en eso es el dominio en nuestros países del colonialismo mental. Ahora, doctor, para abordar las disciplinas del derecho y de la economía, ciertamente en la práctica judicial o incluso en la práctica de la formulación de política económica o de diseño económico, está la noción de que esos dos espacios son inabordables por cualquiera que no sea un especialista. Entonces, ¿cómo alguien que no se reconozca o se presente como un sumo sacerdote de estas dos disciplinas puede de todas formas utilizarlas como herramientas? No, cada uno tiene que actuar de acuerdo con su vocación y sus capacidades y sus circunstancias en la vida. No hay todos de transformarse en pensadores sistemáticos. Hay una división de trabajo en la humanidad. Unos van a trabajar en el pensamiento, otros en la práctica, pero en algún momento colectivamente el pensamiento y la práctica necesitan encontrarse. Pero, ¿y dónde buscar entonces? De todas formas, todos necesitan una especie de claridad, como usted dijo, intelectual, con lo cual la tarea de formarse... Comprensión del rumbo, porque es eso que es más importante en la acción transformadora, es comprender cuál es la dirección. Montesquieu decía que ningún viento ayuda a quien no sabe para qué puerto veleja. Y en segundo lugar, definir en la circunstancia histórica concreta los primeros pasos para empezar a moverse en esa dirección. Ahora, Matías, te pido también que me acompañes en esto. Los invitados que hemos tenido hasta aquí, que hemos tenido de todo el espectro partidario e ideológico de Argentina, todos parecen coincidir hasta en las palabras con las que definen, salvo alguna excepción, cuál es el rumbo. Todos hablan de respecto a las instituciones, desarrollo, privilegiar educación, innovación, participación, etcétera. Sin embargo, no parece siquiera que vaya mucho más allá de eso el acuerdo de ellos y ni siquiera establecen un vocabulario común sobre qué exactamente quieren decir esas palabras. Ahora, si uno define un rumbo en esos términos, es a la vez popular y a la vez vacío. El rol de las palabras, digamos, porque hay palabras que se ponen de moda, como estas que mencionamos, y que terminan careciendo de significado. ¿Es necesario presentarlo de otra manera discursiva o por dónde pasa el aporte real de una plataforma programática verdaderamente... Tocar en las feridas reales del país, enfrentarlas.
Hay muchas maneras de empezar y de fugir a esas palabras vacías. Una manera es tratar de los idearios políticos dominantes en el país, comprenderlos y repudiarlos. En Argentina, específicamente en su vida política contemporánea, hay 3 proyectos dominantes y todos 3 no sirven al país. El primer proyecto ha sido tributar el excedente económico del agro para subsidiar el consumo de las masas urbanas. Es la forma específicamente argentina de una tendencia que observo también recientemente en Brasil. La producción y exportación de commodities, financiando la masificación del consumo. Y esto se va a presentar en un vocabulario pretencioso, nacional y popular, pero su residuo pragmático es esta operación que yo describía de apropiarse del excedente del agro para financiar el consumo urbano. Es esto que fue en Argentina el justicialismo de izquierda y varias otras formas de izquierdismo en el país. Pretendía ser radical o revolucionario, pero siempre fue una política relativamente conservadora. Trató de democratizar la economía solamente del lado de la demanda y del consumo, y no del lado de la oferta y de la producción. Trató de los argentinos como rentistas sociales, como beneficiados, como cooptados, como consumidores, y no como agentes, innovadores, constructores, emprendedores. No construyó una democratización de la economía del lado de la oferta. Una grande diferencia entre democratizar la economía del lado de la demanda y democratizarla del lado de la oferta es que la democratización de la demanda se puede hacer solamente con dinero, pero la democratización de la oferta exige innovación institucional, incluso innovación en la manera de organizar una economía de mercado. Ese es el primer proyecto. El segundo proyecto es el proyecto del justicialismo de derecha, tal vez del PRO, y de otros idearios empresariales en el país. Y la idea central de ese segundo proyecto es abordar a los empresarios, a los inversores, para les dar todo lo que quieren, los inversores nacionales y los inversores extranjeros, en la esperanza de que este homenaje a los inversores produce inversión y la inversión traga el desarrollo. Esto jamás funcionó en cualquier país. El verdadero desarrollo del país exige un encuentro entre la movilización de los recursos nacionales, físicos, humanos y económicos, de arriba para abajo, y la democratización de los mercados abajo, en cada sector. La democratización de las oportunidades y de las capacitaciones. Por tanto, más una vez, innovación institucional. Y el tercer proyecto, que ha sido el proyecto de los liberales clásicos, de los socialistas convencionales en Argentina,
es el proyecto del gris, de la respetabilidad, de la imitación institucional. Vamos a ser como Inglaterra, como Estados Unidos, como Francia. Vamos a imitar sus instituciones, vamos a nos vestir como ellos, vamos a hablar como ellos, vamos a intentar transportar el Atlántico Norte para el Atlántico Sur. Es una especie de abdicación nacional y renuncia a nuestro atributo más importante en nuestros países, que es nuestra vitalidad. Organizar institucionalmente esa vitalidad, democratizando la economía del mercado, capacitando los ciudadanos por iniciativas revolucionarias en la educación pública y creando las bases de una democracia de alta energía basada en alto nivel de participación en la vida pública y rápida resolución de los impases. Una democracia que no necesite de la crisis para permitir el cambio. Ahora, perdón, doctor Mangabeira, estos tres modelos de políticos que usted mencionaba y que fueron los que signaron la vida democrática de Argentina en el siglo XX y en lo que va del XXI, no son modelos caducos, sino que siguen siendo parte de la discusión pública argentina. Digamos, cuando fracasa uno, sí, siempre se propone alguno de los otros dos. ¿Cómo se sale de esa trampa? O le hago la pregunta de otra manera: ese rumbo, ese camino del que hablábamos antes, ¿es un camino que existe y sobre el cual tenemos que ponernos de acuerdo, o es un camino todavía a definir en sus detalles, en sus puntos centrales? Y en tal caso, ¿quiénes son los actores que van a decidir cuál es ese camino? Entonces, en primer lugar, clareza. Hay que atacar esos tres idearios y destruirlos. Esto es el trabajo del conflicto, es una mensaje clara. La vida política de Argentina continúa a ser dominada por esos tres idearios. Pero perdón, doctor, antes que siga con la respuesta a Matías, usted se reconoce como un hombre de izquierda, porque sí, es un sinónimo de izquierda de transformación. Ahora, usted no mencionó, nosotros tenemos una historia del Partido Socialista, del trotskismo en Argentina, mencionó al pasar al peronismo de izquierda, que puede ser peronismo o de izquierda, o peronismo de izquierda, o transformarse en una pátina discursiva de una estructura partidaria. Pero el rol de las izquierdas... Sí, pero retóricamente se presentó como izquierdismo, pero en la realidad fue una especie de nacional consumismo que no transformó institucionalmente el país. Observo que los dos movimientos políticos, el justicialismo y el radicalismo, tuvieron en sus orígenes una tendencia de innovación institucional y de resistencia a aquello que yo describía como el colonialismo mental. Pero después regredieron a estas variantes que yo acabo de describir. Y hay un claro contraste con otro proyecto. ¿Cuál es el otro proyecto? Creo que tiene tres grandes ejes. El primer grande eje es una democratización radical de la economía de mercado. No es simplemente regular el mercado, no es atenuar las desigualdades del mercado por políticas compensatorias de redistribución, es innovar en la manera de organizar una economía de mercado para que más gente tenga más acceso
a más mercados de más maneras, una democratización de las oportunidades y de las capacitaciones. El agente más importante son las pequeñas y medias empresas, que tendrían que asociarse al Estado por una forma de coordinación estratégica entre empresas y gobiernos que sea descentralizada, pluralista, participativa y experimental. Y entre esas empresas, prácticas de competencia cooperativa, quiere decir, continúan a competir unos contra los otros, pero al mismo tiempo hacer un mutirón de una partida de recursos entre ellos, que es el aspecto cooperativo, para alcanzar economías de escala. No es solamente en la agricultura, es también en los servicios y en la industria. Y uno de los objetivos principales en la circunstancia actual es asegurar que en el país las prácticas productivas más avanzadas de la economía de conocimiento, en vez de quedar aisladas en una vanguardia que excluye la mayor parte del país, se diseminen por grandes partes de la economía nacional. Ese es un grande proyecto de libertación económica. El segundo grande proyecto tiene a ver con la educación. Es organizar la educación nacional para reconciliar la gestión local de las escuelas por las provincias y los municipios con padrones nacionales de inversión y calidad. Profesor, instituir un paradigma pedagógico apropiado a nosotros y a la circunstancia contemporánea. Profesor, una educación analítica. Siguiendo la línea de pensamiento que usted nos está marcando, le habla Fernando Bermus. Quería preguntarle lo siguiente: en esta línea de pensamiento y digamos con las crisis políticas que está viviendo Latinoamérica, el caso de Venezuela, bueno, sí, lo que hoy ha sucedido en Brasil, lo que ha sucedido con la destitución de Fernando Lugo en Paraguay, ¿usted considera que hay un cambio de ciclo político en América Latina o más bien lo interpreta como episodios de crisis con un final abierto? Digo esto porque usted está sugiriendo que podría haber cambios más radicales que podrían desembocar en esta acción política que usted está mencionando. ¿Lo interpreto bien? Es eso que estoy proponiendo, porque lo que tenemos en general en América del Sur es una alternancia entre un proyecto que se dice de izquierda, pero en la realidad es simplemente una democratización del consumo financiado por las commodities y la regresión a una tentativa de conquistar la confianza financiera para seguir el camino de políticas públicas recomendadas por las autoridades políticas, económicas y académicas del Atlántico Norte. Y yo estoy proponiendo algo diferente, es la refundación, la reimaginación, la reconstrucción de la economía de mercado del lado de la oferta y no simplemente del lado de la demanda. ¿Y quién debería llevar a cambio adelante este cambio? Digo porque, por ejemplo, en el caso de Brasil, la gente no sale masivamente a la calle como salió en su momento con Fernando Collor de Mello. ¿Y dónde usted ve que se puede generar positivamente este cambio? Hay un agente social concreto, pero quiero en primer lugar puntuar los otros elementos de esa alternativa antes de hablar del agente, para que fique claro. El segundo elemento es transformar el paradigma pedagógico, la naturaleza de la educación pública, una educación que sea analítica, que sustituya la superficialidad enciclopédica por la profundización selectiva,
que tenga por base prácticas cooperativas, equipos de profesores y de alumnos, y no la mistura de individualismo y autoritarismo en la sala de aula, y que aborde el conocimiento herdado dialécticamente, siempre enseñando todo de puntos de vista contrastantes. Nuestros países son países caracterizados por una anarquía creativa y necesitamos de un paradigma pedagógico que transforme esa anarquía creativa en una flexibilidad cualificada. Y el tercero grande eje de esa alternativa que yo estoy defendiendo es la creación de aquello que yo llamé de una democracia de alta energía. Instituciones que mantengan el pueblo en un nivel alto de acción política y que resuelvan rápidamente los impases entre los poderes del Estado, por ejemplo, por elecciones anticipadas. Aumentar la temperatura de la política y acelerar el paso de la política. Ahora, usted me pregunta, ¿dónde está el agente que puede servir de base social para esa transformación? Y yo digo, el agente ya existe. El agente son millones de personas que luchan para abrir o mantener pequeños emprendimientos, que estudian a la noche, que se asocian a nuevas iglesias o asociaciones, e inauguran una cultura de autoayuda e iniciativa. De un lado hay una pequeña burguesía emprendedora mestiza que surge debajo, y atrás de esa pequeña burguesía millones de trabajadores que continúan pobres, pero ya asimilaron esa conciencia. Ese es el nuevo agente social, y ese agente está órfano de un proyecto político que le represente. Esos tres proyectos peremptos que yo critiqué no pueden representar esta alternativa. El agente social ya existe. O que no existe aún es este casamento de clareza programática con construcción de un nuevo movimiento político capaz de representar esta novedad social. Pero doctor, ¿tiene que ser necesariamente un nuevo movimiento? Porque vuelvo un poco a la intención que tuve cuando recordé que usted se presenta como un hombre de izquierda. Las izquierdas ocupan... Primero, Gabriel, vamos a ser claros lo que significa izquierda, a mi juicio. Ahora, en este periodo histórico, en ese interludio contrarrevolucionario en la historia de la humanidad, la idea es que ser de izquierda es dar prioridad a la igualdad. Pero es una igualdad secundaria, es una especie de azúcar para dorar la píldora del modelo económico. Históricamente, el verdadero objetivo de la izquierda no es la igualdad, es la libertad, es la grandeza del hombre común. Y la lucha contra la desigualdad es subsidiaria a ese objetivo mayor. Pero ahí viene el segundo atributo de la izquierda. El segundo atributo de la izquierda es contestar la estructura institucional de la sociedad existente, en particular la manera como se organiza el mercado y la manera como se organiza el Estado y la política. Esa es la verdadera diferencia también entre el progresista y el conservador. El conservador acepta el horizonte de las instituciones existentes. El progresista insiste en ir além de ese horizonte y en transformar las instituciones. Es eso que define ser de izquierda, es combinar el objetivo del engrandecimiento de la humanidad común con el método de la
transformación institucional cumulativa. Profesor, veo una paradoja que usted me la va a aclarar, que es la siguiente. Este proceso que usted dice empezó ya hace un tiempo con la primavera árabe, si yo entiendo bien o correctamente sus palabras, y sin embargo esa primavera ha sido sacudida en el Oriente Medio y al mismo tiempo esta cualidad que usted destaca de la educación, de los nuevos desarrollos tecnológicos, se está dando intensamente, si yo no me equivoco, en California, en los Estados Unidos, y por lo tanto tenemos una libertad política que fue subyugada en Medio Oriente, y por otro lado tenemos, bueno, esto que usted comenta, pero que se está dando en países como Estados Unidos. Esta contradicción yo esperaría verla unida, digamos, de la mano, ¿no es cierto? Esos mismos que llevan adelante una protesta contra dictaduras y quieren cambiar la vida política de un país, puedan también hacer estos desarrollos que le permitan ese acceso a la libertad y al conocimiento. No hay ni un país del mundo, no hay ni una parte del mundo que podamos observar y seguir como ejemplo. Yo estoy proponiendo que nosotros en América del Sur andemos a la frente, a la vanguardia. Y toda nuestra tradición es el opuesto. Es observar lo que ocurre en el mundo para ver qué onda en el mundo exterior nosotros debemos seguir. Ahora la realidad es que no hay cualquier onda a seguir. Hay experimentos útiles, interesantes, aunque inspiradores, aquí o acolá, pero no hay ni un modelo en otra parte del mundo que nos puede servir como guía. Nosotros tenemos que construir el camino en el gran espacio suramericano. Y esto me remete a otra parte de ese proyecto, que es la cuestión de la Unión Suramericana. Mercosur está muriendo, es débil, porque es un cuerpo sin espíritu, es un acerto comercial que impuso una unión aduanera sin siquiera profundizar el libre comercio entre nosotros. Y falta a esa construcción regional el esencial. El esencial es una estrategia compartida de desarrollo que se va a manifestar después en instituciones comunes y en una construcción intelectual compartida y en cadenas productivas comunes en nuestros países. Por tanto, esta alternativa que yo estoy defendiendo no es simplemente una alternativa argentina o brasileña, es una alternativa suramericana. Es la base para una unión profunda de los pueblos suramericanos y el elemento esencial en esa convergencia en América del Sur es la relación entre Argentina y Brasil. Doctor, hay otra dimensión que también es interesante, que es la relación con los grandes emergentes del mundo. Pero en su propuesta, esto no va de la mano con un enfrentamiento radical con Estados Unidos, ¿verdad? ¿Entendí bien? O sea, por un lado, con los emergentes del mundo se puede pensar en una intervención a nivel global para modificar las estructuras comerciales y en general, pero esto usted no lo ve como un enfrentamiento directo con Estados Unidos. ¿Es así? No necesariamente, porque hay ahí que dividir las cosas. Es muy interesante refletir sobre ese tema que usted propone. Y yo voy a hacerlo del punto de vista de Brasil. Las dos bases permanentes de la política exterior americana,
desde la fundación del país son, en primero, que los Estados Unidos no permitirán que cualquier país establezca en cualquier región del mundo una hegemonía regional tan incontrastable que pueda servir de base para buscar una hegemonía mundial. Y la segunda base de la política exterior americana es contradictoriamente a este primero principio, que los Estados Unidos ejercerá en el hemisferio occidental una hegemonía regional sin contraste. Es claro que esos dos principios son inaceptables por nuestros países, incompatibles con nuestra ascensión. Pero no hay que debatir esos principios en el abstracto. Hay que construir con Estados Unidos una parcería concreta, porque tenemos objetivos estratégicos comunes y tenemos intereses y valores comunes. Y con eso gradativamente mudar la visión en Estados Unidos. Ahora, en Brasil yo tengo dicho que la realidad, como se ve, por ejemplo, en el dominio militar, es que continuamos a ser un protectorado de los Estados Unidos. Todas las comunicaciones en Brasil son transparentes al gobierno de los Estados Unidos. Más de 80% de nuestro acceso de Internet y comunicación con Asia y Europa pasa por Estados Unidos. Y nuestras fuerzas militares son enteramente dependientes del GPS americano. Profesor, Estados Unidos, quiero decirle que, Brasil trabajó activamente durante el periodo de Rousseff para lograr resolver este problema tecnológico que usted dice, para no depender tecnológicamente ni que Internet sea intervenida por Estados Unidos. Hay una acción positiva. No, infelizmente, tengo que discordar de usted. Casi nada hicimos en la práctica para cambiar esas circunstancias concretas. Continuamos a usar un vocabulario antiamericano, pero aceptamos la situación objetiva de protectorado. Yo creo que podemos ser un parcero de Estados Unidos. Tenemos incluso intereses estratégicos comunes para, por ejemplo, imponer límites a la penetración chinesa en América del Sur, que muchas veces tiene un carácter neocolonial. Pero para ser parcero de Estados Unidos, no podemos ser protectorado de Estados Unidos. Hay que construir nuestro propio poder, nuestra autonomía, nuestro proyecto libre del colonialismo mental. Y de este punto de vista alto, fuerte, magnánimo, ahí tratar con Estados Unidos. Por tanto, es muy diferente de lo que observamos en la política exterior de mi país. En mi país hay dos voces predominantes en la política exterior. Una voz es un tercermundismo tardío que usa la política exterior retóricamente para compensar la rendición a los intereses financieros internamente. Habla contra los Estados Unidos de boca para afuera, pero acepta pasivamente la condición de protectorado de Estados Unidos. Esa es una voz. Y la otra voz es un comercialismo, un mercantilismo pequeño, que en nombre del pragmatismo reduce la política exterior a la búsqueda de acuerdos comerciales.
en los intereses de los emprendedores, sobre todo del agronegocio en Brasil. Política exterior no es una parte del comercio, es una parte de la política y es la manifestación indispensable de construcción de un proyecto interno fuerte. Cuando nosotros en América del Sur tivermos un proyecto interno fuerte, tenemos también una política exterior fuerte. Profesor, una pregunta más, que es lo siguiente, ya que usted menciona su país. En Brasil nadie quiere llamar a elecciones, digamos, hay una importante, la que hoy es el establishment en Brasil, no quiere llamar a elecciones y usted propuso que se intensifique la democracia y hoy Brasil ha tomado un camino diferente. Sus diputados no quieren llamar a elecciones por miedo de las consecuencias que pueda tener. ¿Qué reflexión deja al respecto de lo que está sucediendo y este camino contrario al que usted marcó? Tiene 2 años para compartir el poder entre esa clase política desmoralizada y los intereses del dinero. Un gobierno fraco, ilegítimo, sin base popular o nacional, que no siquiera conseguirá un acerto verdadero de las cuentas públicas. El único objetivo es el financismo, el fiscalismo, pero mismo eso no conseguirán. Conseguirán son en una dimensión muy pequeña. Tenemos de aquí a 2 años una elección presidencial y esta elección será la gran oportunidad para producir un cambio de rumbo en la vida nacional. Parece mucho tiempo del punto de vista de la política, pero es muy poco tiempo del punto de vista de la construcción de las ideas, porque la verdad es que de todas las debilidades en mi país, la debilidad más importante es la pobreza de las ideas. Y la verdad, doctor, que en eso somos hermanos. Es un mal que nos aqueja también acá en Argentina, sí. Y por eso consideramos su acompañamiento para este grupo que hace este programa y para todo aquel que quiera buscar construir la democracia para el tercer siglo de Argentina. Nos parece importantísimo su acompañamiento. Esperamos contar con usted en el futuro, en el programa y su presencia en nuestro país. Muchas gracias, doctor, Siempre. Gracias a ustedes. Buenas noches. Y a todos, esperando que nosotros en Argentina, en Brasil, podemos iniciar un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Vamos con un tema y nosotros volvemos la semana que viene.